ahí hay un error porque no salía de la universidad. Yo iba para la universidad. Iba para la universidad. Ajá. Sí, estaba en mi semana de parciales y Cecilia se fue conmigo, que era compañera mía de clases. Entonces salimos de la casa de aquí de San Benito tipo 3:15, tomamos todo el bulevar hasta llegar allá a la universidad. Yo me di cuenta que ¿Qué universidad? La UNSA. Ajá. Universidad Nueva San Salvador. Sí, así es. Yo me di cuenta que en la esquina que yo iba a doblar a la izquierda de la 49 Avenida Sur, habían policías. Me llamó mucho la atención. Pero me dieron el pase para que doblara a la universidad. Al llegar a la universidad, iba a agarrar mis libros, solo llevaba 2 personas de custodios. Ujú. El que iba en el jeep y el muchacho que iba atrás conmigo. ¿Y iban en un solo carro o llevaba alguna escolta? La escolta iba en el jeep atrás de mí, que era solo un muchacho, porque lamentablemente ese día hubo problemas y tuvieron que hacer, ¿verdad?, otros escoltas. Y el otro escolta iba atrás en mi carro. Ah, ya, ok, iban 2 vehículos. Exacto. El vehículo oficial, por así decirlo, y el particular. Exactamente. Estamos hablando de 1985, la Exactamente. mitad justamente de la guerra civil en El Salvador, y era la hija de un presidente de la República, pues llevaba escolta. Y recordemos que en ese momento también estaban dándose las conversaciones, ¿no?, con la guerrilla la entonces guerrilla, mejor dicho, para lograr la paz. Así es. Cuando llegamos, yo solo vi, de repente, Cecilia se bajó porque iba a mi lado derecho y se bajó el muchacho para abrirme la puerta. Yo empecé a oír balazos, muchos balazos y gritos de la gente. Entonces yo solo como que me agachaba, pero en eso vi que Cecilia la agarraron del pelo y que el muchacho de repente yo solo vi sangre. Entonces yo me indigné pero yo no había apagado el carro, no había quitado las llaves. Yo traté de arrancar el carro, pero no me dejaron, es lógico. Se acercaron, empecé a pelear con ellos, les gritaba, me jalaban del pelo, les tiraba puntapiés, no me dejaba. O sea, tú luchaste. Yo luché para que no me agarraran. Entonces yo les dije, aquí están las llaves del carro. O sea, en ese momento uno no piensa qué puede pasar, solo piensa, me voy a defender. Ese es el instinto. O sea, tampoco sabías que era un secuestro ni nada, ¿verdad? No me dio tiempo. No da tiempo. Cuando exacto. yo me di cuenta que podía ser un secuestro fue cuando me dijo el tipo, hoy te vas con nosotros, princesa de papi. Wow, dije yo. A ver qué dice tu papi, que se le llevamos a la princesita, porque mi papá me decía mi princesa. Entonces sí, me acordé de la reunión que habíamos tenido precisamente el 5 de septiembre en la residencia, donde mi papá nos había dicho que había tenido amenazas, que tuviéramos cuidado, tantas cosas que nos dijo esa noche, que inmediatamente sí yo pensé en ese momento. O sea, fue así como, tenía razón mi papá. Tenía razón mi papá. No, perdón, no fue en septiembre, fue un poco antes de la reunión. Y no habían, digo, si el presidente de la República le decía eso a sus hijos, a su familia, no habían tomado algunas otras medidas. Pues estábamos en medio de un conflicto armado, pues. Cuando él nos dijo en la reunión era que por favor tratáramos de no ir muy seguido a las clases, a mi hermana María Eugenia y a mi hermana María Elena, ¿verdad? O que cambiáramos de calles. Pero realmente todo estaba enfocado hacia un asesinato a mi hermano Alejandro, hacia un secuestro a mi hermano. Ellos no tenían conocimiento que podían actuar en contra de alguna de las hijas. O sea, le desviaron la atención, creo. O sea, la información que se manejaba es que posiblemente a uno de los hijos querían asesinarlo. Exactamente. O sea, no pensaron que podían secuestrarle a una hija. A una de las hijas. Entonces, sí teníamos la escolta, pero lamentablemente, como le digo, ese día solo andaba yo con 2 personas, ¿verdad? A uno lo mataron inmediatamente en la lucha, porque él inmediatamente empezó a disparar, pero lo mataron, no le dio tiempo. Eran más de, póngale, yo no estaba viendo, pero eran quizás unos 30 hombres encima de los de la seguridad. Y el otro logró avisar cuando tenía el balazo que le había entrado aquí y aquí. En la cara, sí. Entonces logró antes de desmayarse gritar, secuestran a Encarnación, secuestran a Encarnación. Por la radio. Por la radio. Ese era el nombre que el Estado Mayor Presidencial me había dado a mí, Encarnación. ¿Qué sucede luego?
Bueno, luego de que me logran, ellos no estaban seguros quién de las dos era, pero quizás cuando me vieron luchar con tanto ahínco y con tanto grito, ¿verdad? Y que dijeron, es esta. Entonces llamó a otro y entre los dos me subieron a un carro. Ya estaba Cecilia ahí, me tiraron al suelo y empezaron a insultarme, me pegaban aquí me ponían un En la pie, espalda. porque como yo no me estaba quieta, ¿verdad? Yo iba peleando con ellos, yo no me quedé callada en ningún momento. Entonces me decían, cállate, te va a ir mal. Entonces yo decía, no me vayan a matar, tengo mis hijos pequeños, por favor, yo no les he hecho nada. Tu papá está pagando por sus crímenes, no está pagando por eso, porque mi papá no ha matado a nadie, está luchando por su pueblo. O sea, yo siempre le respondía, arrancaron ese carro como locos. Y lamentablemente llevaba el escape del carro roto. Entonces, en lugar donde yo iba agachada, como me llevaba el hombre con los pies encima y la culata del rifle, yo me iba quemando. Entonces yo me movía y me volvían a quemar. Entonces nos amarraron y seguían hablando y hablando y hablaban en clave y yo seguía peleando y logré agarrarle la mano a Cecilia la insultaban, le decían igualada, por igualada te va a ir mal, y yo no la maten, no es una seguridad, es una amiga mía, déjenla en paz. Yo trataba de defenderla pues porque tenía miedo que algo le hicieran a ella. Claro, ella estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Exactamente, ¿verdad? así Ajá. estaba ella. Entonces llegamos a un lugar X, que no sé cuántas vueltas dieron. Ya escribiendo el libro sí me di cuenta que me cambiaron de carro en San Miguelito. Ya ese carro evidentemente era quizás un poco mejor porque yo ya no me quemé, siempre iba en el suelo, en los ojos vendados y después iban pero rapidísimo, rapidísimo iban ellos. Me traté de calmar un poco porque ellos se calmaron y cuando llegamos a un lugar, paró el carro, había una como cuesta de piedras y así con esto bien amarrado yo escuché como que abrieron un portón a donde nosotros nos metieron. Nos bajaron del carro, perdón, y me quedé yo en el carro con Cecilia y según yo estábamos solas. A decirle algo, yo cuando me dijo el tipo, ya comenzás otra vez. Ni modo, me quedé callada. No quise allá pelear, ya estaba, pues ya no quería pelear. Estaba como demasiado desgastada emocionalmente yo en ese momento y al mismo tiempo con mucho miedo, pero era un miedo por Cecilia. Yo decía, Dios mío, esta pobre mujer ha andado conmigo por el cariño que me tiene, estudiamos juntas y ve dónde está. Nos hicieron caminar, llegamos a un lugar siempre vendadas, ahí hubo un movimiento de tropas, llegó un comandante y luego nos llevaron una ropa para cambiarnos ya en la noche. Sí nos quitaron las vendas, pero por supuesto cuando recién me quitaron la venda yo quedé luciada, yo no podía ver nada, nada, nada. Y ahora con los años ha logrado identificar qué lugar era esa casa. No, Porque dice que por el mercado San Miguelito la cambiaron de carro y luego la llevaron a ese lugar. me llevaron, sí, definitivamente era como una finca, pienso yo, porque nos pusieron debajo de un gran palo grande, lleno de ramas, porque estaba lloviendo, para que nos protegiera de la lluvia. Pero casa como yo no vi nada y cuando me quitaron la venda estaba tan oscuro que no había luna, no había nada como para ver, yo solo escuchaba helicópteros y ellos ponían el radio como a propósito. Mira lo que pasó, se murió tal, y yo no sabía que había muerto el muchacho Palomares, para torturarme pues emocionalmente. Entonces, mira, tu papi te anda buscando, pero jamás nos va a encontrar, cosas así, ¿verdad? Entonces me dijo Cecilia, ya no le respondas, cállese, me dijo, cállese mejor, ¿verdad? Y nos dieron un burro para empezar a subir la cuesta y nos dijeron claramente que íbamos a encontrar personas, pero que no hiciéramos ningún gesto, ningún gesto. Y encontramos varios campesinos que les decían, adiós compas, adiós compas. Yo íbamos con los ojos destapados, pero era una cuesta llena de piedras, cuestas bajadas. ¿Y esto duró cuántos días en Guadalupe? 45 días, del 10 de septiembre al 24 de octubre. Caminando. Ah, no, el cautiverio. El todo. cautiverio, Sí, el el cautiverio. cautiverio, Ajá, sí, ajá. el cautiverio. Y durante esos 45 días, ¿qué es lo que tú recuerdas y plasmas en ese libro? Bueno, la forma como estuvimos, nos hicieron una como choza, ¿verdad? De plástico negro,
debajo de copas de árboles bien espesas y tiraban ramas para que los aviones de la Fuerza Aérea no vieran la choza. No hacíamos nada, básicamente. O sea, nos hicieron un tatú enfrente donde nosotros estábamos y había una quebrada seca. Entonces, y en la orilla de la quebrada seca nos pusieron una hamaca, unas sillas, entonces nos entreteníamos las dos. Yo pedí un cuaderno para hacer ahorcado, hacer adivinanzas, componer una canción, contar cosas de nosotros. Conversábamos mucho entre ella y yo, ¿verdad? Y eso era toda nuestra vida los 45 días en la montaña. Nos sacaron a caminar porque yo pedí que quería hacer ejercicio. Yo no tenía mucho margen de movimiento. Y luego la comida la llevaban, eran horas tempranas, porque ya ahí en la montaña a las 5 de la tarde estaba oscuro, ¿verdad? Y repito la pregunta, ya en ese momento, ¿sabe a dónde la tuvieron? ¿Dónde las tuvieron? Mire, ellos nunca me quisieron decir, pero como en el camino yo leí en las piedras héroes de Nejapa y Guazapa, era por lógica que yo estaba en Guazapa, pero ellos me querían hacer creer que yo estaba en Chalatenango. Y cuando les preguntaba me decían, estás en las montañas de Chalatenango. Entonces yo me ponía a reír como sarcásticamente. Además, en un paraje que hacíamos ejercicio, yo ubiqué el volcán de San Vicente enfrente donde yo me di vuelta. Se miraba el lago de Ilopango y se miraba como la pista de aterrizaje del aeropuerto. Y atrás yo tenía el volcán de San Salvador, entonces era lógico que estaba en San Salvador, que estaba en Guazapa, porque Héroes de Nejapa y Guazapa había por todo el camino de la montaña, pero ellos nunca me lo confirmaron, nunca. Con el tiempo ha vuelto, pues vaya, el FMLN terminó siendo gobierno, o dos gobiernos del FMLN, se firmó la paz y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? ¿Ha vuelto encontró alguna vez a estas personas, las ubicó, volvió a conversar con ellos? Tuve una experiencia más que todo al principio. Yo estaba en el supermercado y de repente llega una persona atrás de mí. A mí en la montaña me pusieron un sobrenombre, porque no me podían llamar por mi nombre. ¿Y qué sobrenombre era? Silvia. Entonces se me acerca y me dice, hola, comandante Silvia. Bueno, sentí algo que no les puedo explicar, esa angustia ¿Y que yo eso fue sentí. hace cuánto tiempo? Recién firmada la paz. Le estoy hablando 92, 93. Exactamente, y a mi papá había muerto. Y entonces yo no volteé a ver. Entonces me dijo de nuevo, comandante Silvia, disculpe, le dije, usted se ha equivocado. No, no te acuerdas de mí, me dijo. Entonces le dije, no, yo soy el locutor que te entrevistó cuando te iban a liberar, me dijo, de la radio Venceremos. Ah, ¿cómo ha estado? Le dije nada más. Bueno, me entró un temblor en el cuerpo, me puse pálida, 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 que me tuve que agarrar de la carreta. Yo pensé que me iba a desmayar de la impresión, ¿verdad? Y me dijo, te presento a mi esposa. ¿Cómo ha estado? Con permiso, ya veo él. Y da la casualidad que me voy en la carreta y llegan a la caja también. Me dicen, ¿quieres que te lleve a tu casa? No, gracias, yo ando carro. Pero yo le dije en el súper, como era el súper que siempre iba, téngame todo, yo regreso a pagarle. Pero yo salí como loca, yo no quería ni voltear a ver. Esa fue la primera vez. Luego, yo trabajaba en un banco y Facundo Guardado era cliente de ese banco. Entonces, una vez que yo me pasé para el segundo edificio, veo que Facundo me voltea a ver y salgo de regreso de donde yo venía y ya no quise entrar. Y tuve una tercera experiencia que fue en el consultorio de un médico amigo que era conocido de nosotros. Yo le había pedido que me regalara unas muestras de unas medicinas para donarlas. Y me dijo, yo te aviso cuando las tenga. Y le dije a mi esposo, ¿me vas a llevar? Sí, me dijo, yo te acompaño. Y me avisó que llegara, pero no me dijo nada más que eso. Cuando yo llego, estaba la esposa ahí sentada y me dijo, pasa y te están esperando, que pase Ernesto también. Gracias, le dije. Y me senté en un sillón y Neto se puso a platicar con el doctor. Y a la par mía estaba un muchacho. No lo ubiqué, pues, porque en esa época estaban todos delgaditos y yo solo vi a un hombre bien hermoso, bien gordo, ¿verdad? Y entonces me dice,
Había Eh, pasado a mejor vida. Exactamente. Ya Entonces me estaba más dice, maiciado. ¿te acordás de mí? Disculpe, le dije, yo no lo conozco. ¿No te acordás de mí, Silvia? Me dijo. Ay, Dios santo, dije otra vez. Otro. Ajá. Entonces, yo fui de los comandantes que llegaba a verte, me dijo, y que te dimos la chumpo porque hacía mucho frío. Francamente, no le pude contestar. No Pero pude. sí vinieron las E memorias. inmediatamente. O sea, ubicaste Sí, quién lo era. ubiqué. Lo que pasa es que, como le digo, estaba gordo, entonces yo los ubicaba como los había visto. Y solo me le quedé viendo, me puse pálida, no le pude contestar nada y le dije a mi esposo, nos vamos ya de aquí, le dije, ya de aquí nos vamos. A Pero todo yo, esto y este señor que estaba haciendo ahí. Ese era amigo, paciente. amigo de él. Fue Entonces, que circunstancial. no, a No. propósito, él trató de que lo viera yo. O sea, él era amigo de él, entonces lo Del que doctor, hizo, del sí. doctor, entonces, ¿qué es lo que hizo? Tratar de que yo entrara y viera a alguien de ellos, pues. Ujú. Quizás él le comentó, yo estuve, y entonces le digo, yo la traigo para que platiquen o algo, pues. Pero de ahí para allá, la amistad para mí de este doctor se murió, pues, porque Y lo que me hizo no era correcto. en esos 40 y tantos días, 45 días, ¿qué le decían? Es decir, aparte de las conversaciones cotidianas, pero digamos, porque vaya, dice que llegaban a ver la comandante del FMLN en aquel entonces, es decir, ¿cuál era la comunicación o los mensajes que... Ellos llegaban por lo general en la noche o ya bien de madrugada. Y ellos me trataban de sacar conversaciones, me preguntaban sobre tópicos políticos, de gobierno, por ejemplo, cómo es la relación de su papá con la Fuerza Armada, cuánto es lo que entra de remesas, que usted entra al Consejo de Ministros, qué es lo que discuten, cuál es el comité económico, cuál es la relación de la Embajada Americana con su papá, tiene una relación directa, son amigos, ese tipo de cosas. Entonces yo siempre les dije, nosotros como hijas no sabemos nada de esas cosas, porque mi papá es un hombre muy discreto, no le gusta que sus hijas se metan en las cosas del gobierno. Entonces yo no les puedo contestar nada porque no sé nada. ¿Cómo es la relación del ministro de la Defensa? ¿Usted sabe si su papá va a seguir en el diálogo? Yo muchas veces les contesté, ¿ustedes estuvieron con él? Ustedes saben más que yo. Yo nunca traté inclusive de decirles lo que yo pensaba, porque ¿qué pasaba? Si ellos podían pensar que lo que yo les estaba diciendo era lo que mi papá me decía a mí. Entonces yo traté de no tocar esos temas con ellos. Siempre me fui por la tangente. Y Guadalupe, dado que se daban estos diálogos, alguna vez les preguntaste, ¿y ustedes por qué me secuestraron? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo? Ya se estaban dando los diálogos de paz. No sé Exactamente. cuántos diálogos se habían dado para esa fecha, no me recuerdo. Fíjese que yo eso se lo pregunté a varios y les dije, sobre todo a uno de los comandantes que él llegaba, que era el que estaba más que tiempo con nosotros, que por qué de mi secuestro. Y me dijo, teníamos que hacerlo. Y estudiamos a toda la familia del presidente. Y la indicada fuiste tú. Entonces yo me puse a reír. Ok. El caso de tu hermano es un caso diferente. Entonces yo le dije, que lo van a matar, le dije yo. Ya me tienen a mí, están negociando. ¿Qué más quieren, pues? Ya no sigan haciendo tanto daño. Yo se lo dije. Pero tu caso es un caso de guerra también, me dijo. Por eso fuiste tú. Tú fuiste la indicada, tú eras la persona idónea para esto. ¿Por qué? ¿Porque eras la princesa? Porque lo más seguro era la persona que más había trabajado cerca de mi papá en su campaña, porque yo le recibía a muchas personas en la radio para ayudarles, mi papá lo dijo en la campaña, yo daba muchas audiencias. Entonces pensaron pues que por el puesto que yo había tenido en la campaña, que era la secretaria del privada que andaba con él para arriba y para abajo, y él había dicho que llegaran a la radio porque yo les iba a solucionar o conseguirle las audiencias a diferentes personas que llegaban conmigo. ¿Qué radio? Era Radio Cadena Libertad. Ajá. Entonces ellos dedujeron que yo sabía mucho, que yo entraba a las reuniones, que yo estaba en casa presidencial. Yo creo que también esa fue lo que influyó. Y lo otro era que ellos sabían que como padre, a cualquier hijo que hubieran tomado, pero
especialmente yo era muy, muy, muy cerca a mi papá. Éramos muy, muy unidos. Bueno, Y- si andabas ahí en la campaña, era como la persona más Exactamente. cercana, entonces había mucha confianza, pero también Conexión con él. conexión y Sí, responsabilidad, ¿verdad? así es. Aquí Hay tenemos hay un comentario de comentarios. Carlos Alberto Rodríguez. Lo vamos a escuchar, Carlitos. Adelante, escuchamos. Hola, buenos días. Qué entrevista más por demás emocionante, parte de la historia que vivimos como sociedad y en lo particular, pues, cómo la vivimos viendo cómo sufría el Pato, que yo fui compañero de él en el colegio, y ver cómo sufría nuestro compañero, nuestro amigo, y la fuerza que tenía para sobrellevarlo, y la alegría cuando devolvieron a su mamá sana y salva. Eso fue duro vivirlo de alguna manera cerca, pero igual celebramos juntos como compañeros que la mamá del Pato había regresado, y me emociona mucho escuchar a doña Inés contando su historia, contando con valentía todo lo que vivió, y es un privilegio que tenemos como sociedad poder escuchar esto para que no lo volvamos a repetir, para que seamos conscientes de que la guerra no trae nada bueno, y pues ahí vamos a comprar el libro y yo le escribo al Pato para que me lo autografíe su mamá. Muchísimas Saludos y gracias. bendiciones. Sé que ahí estás, Pato. Bendiciones. Aquí Saludos. está, Patrecito. El aseo personal, dice el número terminación 4157. Bañarse, ¿cómo lo hacían? Porque estoy viendo aquí, hay una especie como de esquema, un dibujo de más o menos cómo era, digamos, el lugar del cautiverio. Ahí está la choza, el tatú, la hamaca, y allá al fondo dice baño. Sí. Bueno, nosotros íbamos a bañarnos todos los días a un ojo de agua, que había que caminábamos tal vez unos 10 minutos, porque en medio de la montaña, les digo, es un clima fresco y hay muchos árboles, ¿verdad? Y había una poza y ahí caía el agua de una piedra. Entonces, nuestro baño era 5 minutos, porque teníamos una persona que nos cuidaba y ella era la que nos llevaba y los muchachos que estaban se quedaban lejos, ¿verdad? Entonces era 5 minutos, vaya, bañese rápido y nos vamos de regreso. Y para ir al servicio, sí, habían hecho un servicio de esos antiguos, habían cavado hoyos, habían puesto una cortina de plástico, ¿verdad? Para poder tenerlo algo cerca. Pero sí íbamos a bañarnos todos los días. ¿Y la comida, la alimentación, o medicinas, o cómo fue? Bueno, la comida básicamente era lo mismo siempre. Era frijoles, arroz, tortilla. Una temporada que había un paro y comimos ejotes mucho tiempo. Por cierto, después ya no quería comer ejotes. Fue algo que me quedó en mi mente, ¿verdad? Luego medicinas, yo tuve un ataque de migraña cabalmente el día siguiente que me secuestraron. Un ataque de migraña espantoso porque yo padecía de migraña. Y los comandantes pidieron las medicinas y me recostaba mucho porque los ojos se me inflamaron y como yo lloraba y enfrente de ellos yo no ¿Hubo lloraba. algún médico? No, nadie. O sea, yo pedí mis medicinas, que yo sabía lo que A tenía lo que que tú ya tomar. tomabas. Ujú. Y una de las medicinas me daba sueño, entonces yo trataba de dormirme, porque estaba tan desgastada emocionalmente, era tanta mi angustia, mi miedo y tener la fuerza para no demostrarles que yo tenía miedo. Yo tenía que ser fuerte. ¿Cómo sobrellevaba Cecilia Villeda esa situación? O sea, porque también pues estaba ahí con usted. Exactamente. Ella una muchacha muy buena, jamás a mí me reclamó por su culpa. Eso me ha costado, no, al contrario, me decía, Inés, yo estoy con usted. No nos van a separar. Ya va a ver, tranquila, vaya a dormirse. Tranquila, yo voy a estar pendiente, cualquier cosa yo le hablo. Porque por lo general cuando llegaban los comandantes me llamaban a mí, ¿verdad? Pero ella siempre estuvo pendiente, trataba de contarme chistes y conversábamos mucho, nuestra amistad seguido hasta hoy. Me imagino, ¿verdad? Sí. Eso no tiene precio. No tiene precio. Esa solidaridad no tiene precio. Así es. ¿Y hubo reclamos de parte de ella a los guerrilleros?
no, nunca, nunca. Yo le dije al guerrillero, a uno de los comandantes cuando llegó, no quiero que me toquen a Cecilia. Ella es amiga mía, compañera de estudios, y si la van a tocar, me tocan primero a mí. Pero a ella no le van a hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque ha sido una víctima. Entonces me dijo el comandante, fue un error haberla secuestrado. Lo Cuando usted habla sabemos. de comandantes, ¿a qué comandantes eran? Eran dos comandantes que llegaban. Yo no les puedo decir los nombres porque nunca me los dijeron. No los conozco. No era ni Facundo, ni Lucio, no. Eran los dos comandantes de fila que estaban a cargo de nosotras. ¿Y de qué organización del FMLN eran? Pues los que me secuestraron era del Partido Comunista. Del PC. Sí, así es. Pero ellos, no sé, sé que tenían mucho, ellos eran comandantes de fila de Guazapa, porque creo que dependían de Lucio, porque Lucio fue el que dirigió el secuestro, porque él era del PC. Eso me lo dijo a mí mi papá. A ver, hay un montón de comentarios. Dice Jorge desde Boston, Diana Verónica. Excelente charla, saludos a su invitada. Difícil situación la que tuvo que afrontar. Quisiera preguntarle si sufrió el síndrome de Estocolmo con algunos de sus captores. No, gracias a Dios no. Germán Hernández dice, hace un par de años tuve la oportunidad de entrevistar a Aida Mancía. Ella era presentadora de televisión cuando fue la liberación de la señora. Aida comentó que se emocionó tanto cuando vio las tomas de la liberación que se levantó tan rápido que se golpeó la cabeza. Voy a buscar el video y se lo mando. Diana Verónica, tú ya estabas en... Yo ya trabajaba con Tele10, porque eso fue en 1985, Sí, ¿verdad? así Yo es. estaba recién inaugurado Tele10, ¿verdad? Que fue el primer noticiero de ese formato que era de la Presidencia de la República. ¿Seguías ahí? Es que estaba buscando esto del síndrome de Estocolmo, conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad cuadropatológica. O sea, cuando haces empatía con tus secuestradores y terminas del lado de ellos. Que aparece en la persona que ha sido secuestrada. Ok, sí. Terminas unido. A ver, Mauricio Víctor Paredes envía saludos a toda la familia de doña Inés, Guadalupe aquí presentes. Que ese día mujeres guerrilleras, sí, ya dijo que la cuidaba cuando iba al baño, a No, bañarse. ellos asignaron a dos mujeres al principio. La primera, yo solicité que me la retiraran porque era muy sarcástica, pesada al contestar y no me gustaba, la verdad. La segunda señora, la muchacha que llegó se llamaba Teresa, era su seudónimo. Ella era muy callada, pero era muy comprensiva en ese sentido. Pues si yo le pedí algo, sí, yo lo voy a pedir. Yo te aviso. No era pesada. Ellas son las dos mujeres que yo vi. Luego llegaron dos niños que son los únicos que teníamos cerca para platicar, porque ninguno de los que estaban en las laderas se acercaban, nadie, más que Teresa. Y uno de ellos nos hacía aritos de bejuco, pero yo me identifiqué más quizás con el que tenía 14 años y me recordaba más mi hijo mayor. Entonces yo le dije, vamos a aprender a escribir bien, a leer, te voy a enseñar catecismo, porque solo me acordaba cómo yo estudiaba con mis hijos. Y yo dije, estos niños necesitan amor. Si me lo van a dejar un montón de tiempo, pues voy a darle amor. Pero yo cometí un error y creo que por eso me los quitaron, porque yo le dije a él que cuando saliera me lo iba a llevar para que tuviera su familia, porque a él me contó que le mataron a sus papás, que era huérfano. Y vas a vivir con mis hijos y vas a ser parte de mis hijos, le dije. Y él callado se quedaba así. Entonces, un día yo pregunté por ellos y me dijo Teresa, ya no van a venir, los cambiaron de lugar. Entonces yo entendí que yo había cometido un error en haberle dicho al cipote, lo comentó con los comandantes, se afligieron ellos, pero nadie me reclamó ni yo pregunté más por él. ¿Tenía qué edad el niño? 14, la edad de él, cabal, la edad de Patricio. Y el otro niño tenía 11 años y es el que hacía los aritos de bejuco. De bejuco. Sí. Y él se pegó con Cecilia. ¿En algún momento le daban algún tipo de información sobre estamos negociando con su papá, con el gobierno, muy pronto las vamos a liberar, o las cosas no van bien, o queremos intercambiar?
Es cierto que le intercambiaron finalmente por Nidia Díaz. Sí, hubo 3 comandantes que tenían ellos, pero mi papá dijo que la negociación se hacía completa. Los alcaldes municipales, los funcionarios municipales y nosotras, ¿verdad? Que no podían quedar los alcaldes fuera, ni los funcionarios que tenían además de los Sí, alcaldes. porque estaban también secuestrados. Estaban secuestrados. Ellos hicieron como una redada después. Habían más de 29 personas. Entonces, ¿en dónde los tenían? En Chalatenango, en Morazán, en diferentes lugares. Hubo un intercambio de prisioneros, por así Exactamente. decirlo, ¿no? Entonces, ellos, a mí, los únicos que me daban información eran los 2 comandantes de fila que llegaban. Ni quiero a mi hijo. Ya va a ver, y volví a recalcar, yo tengo fe y confianza en mi papá. Ellos, Alejandro, y me escribió una carta, que esa sí me la entregaron, en el que me dice, Alejandro, su hermano. mi hermano, Ah, que estaban negociando, que tuviera fe y que no hiciera absolutamente nada que dañara a mi persona. Él me hablaba de quererme escapar, ¿verdad? ujú. Y ¿Pasó eso por su cabeza en algún momento? en algún momento sí. Usted dijo, la tal Teresa anda distraída y aquellos bien me le suelto. Bien me le salgo corriendo, no me alcanza. No, yo le dije a Cecilia, si esto sigue así, le dije yo, planeemos algo por cualquier cosa, porque realmente ya habíamos pasado una experiencia de un bombardeo y yo ya había quedado desesperada. Aquí preguntan, ¿y cómo le hicieron llegar la carta de Alejandro? Me imagino que se le dieron a Monseñor Rivera y Damas y él la entregó a los comandantes principales. Las conversaciones eran intermediadas por la Iglesia Católica. Las negociaciones, sí, mi papá metió a Monseñor y al padre Yacuría, al final entró el padre Yacuría. Monseñor llegó a Guazapa, pero no me vio en Guazapa a mí, no lo dejaron que fuera hasta donde yo estaba. Ujú. Él llegó y me llevaron la carta y ahí decía mi papá en una esquina, te amo. Y eso a mí me dio todavía más valor. Y me dijo, Fortaleza. si tus hijos están bien, no te preocupes. Uno lee, o sea, uno ve películas y lee, pues, ¿había en algún momento alguna palabra clave, algún mensaje encriptado, en secreto, que solo ustedes sabían y que usted podía de alguna manera interpretarlo de alguna forma? Fíjese que no. El 9 de septiembre yo fui a ver a mi hermano porque él se iba a Estados Unidos en chequeo de los niños. Un día antes. Exactamente. Pero yo estaba preocupada por él. Ujú. O sea, mi angustia era la familia de él que lo mataran. Él, entonces me dijo, no te preocupes, no hemos salido para nada, yo me voy mañana temprano, el vuelo salía a las 6 de la mañana, pero vamos a tener una clave entre los dos, me dijo, solo tú y yo, si a mí me secuestran. Café, me dijo, si estoy en la ciudad, y verde si estoy en el campo. Pero francamente, a mí se me olvidó. O sea, no me acordé en un momento dado. Y como yo, en los mensajes que le mandé a mi papá, ellos me lo escribían o se ponían enfrente de mí, yo no tenía chance de decir otra cosa. Pero eran escritos, eran ¿Los mensajes? los mensajes. No, grabado. Cassette en Sí, esa época, sí. audio. O sea que Audio. eran pruebas de vida que le enviaban Exactamente. al presidente de Sí. la República. Por ejemplo, sé que yo grabé uno, si me acuerdo, del viernes 13, y lo tengo bien en mi memoria porque me llevaban un periódico también para mandarle la foto a mi papá, viejísimo. Y le dije, yo no me tomo esta foto del periódico es vieja, le dije. O me la dan uno de ahora o no me la tomo. Yo trataba de mantenerme y de poner mi posición, pues, porque decía, no, es que no puede ser. No les exigí que me llevaran mayonesa, pues. Y de una marca en específica, ¿no? Kraft. En Guadalupe son las 8 de la mañana con 50 minutos. Hay 2 cosas que me inquietan. Sí. ¿Por qué decides escribir un libro sobre ese episodio de tu vida? Fue muy difícil tomar la decisión de escribirlo, muy difícil, porque por muchos años yo las heridas las tenía muy abiertas, muy abiertas. Y inclusive el escribir mi libro lloré mucho, con cada palabra, cada recuerdo yo lloraba. Lo decidí porque pienso que las nuevas generaciones deben conocer esta historia de alguien que sirvió como testigo de la guerra. Es un legado que le dejo al país, es un legado que le dejo a mis hijos, a mis nietos.
Y las futuras generaciones deben de saber que no podemos vivir en odio, que tenemos que construir la paz, la armonía, porque si vivimos en odio, lo que va a pasar es que nuestros corazones, nuestra vida emocional se daña y un país en guerra no puede subsistir. Por eso me decidí, para que quede como un legado, que una experiencia vivida de lo triste que es estar en guerra y sobre todo perder la libertad. Y hay otra situación también. Hoy se habla mucho, Tony, de la justicia restaurativa, ¿verdad? Lo hemos hablado con nuestro amigo Benjamín Cuellar, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Y se habla mucho de que, si bien es cierto, muchos dicen no hay que estar reabriendo las heridas del conflicto armado, pero hay situaciones que se dieron, como tú lo has dicho, el tema de tu secuestro, que marca una parte de tu vida. ¿Qué piensas sobre este tema? Lo que dicen es, miren, no se trata de meter a la cárcel a nadie, se trata de saber qué pasó y que las partes involucradas se pidan perdón. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que eso es lo que debe de ser, que las partes involucradas en todo hay que pedir perdón, hay que ser humilde, porque no podemos vivir con una paz superficial, hay que ser justos. ¿Verdad? Eso hay que es aceptar importante. el yo me equivoqué. Exactamente, hay que aceptar yo me equivoqué de una parte y del otro lado ser consecuente con lo que se va a dar por esa equivocación a otra persona. No actuar con saña, pensar antes de ejecutar un castigo o lo que fuera, un juicio, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Porque no sé, este episodio del médico, que llegue esta otra persona, el médico obviamente estaba de acuerdo porque le dijo, mira, va a venir Irene Guadalupe, o sea, ¿qué hubieras esperado tú? O sea, si esta persona te quería ver, pienso yo, de repente era para decirte, Mini Guadalupe, o sea, te quiero pedir perdón por lo que pasó, no fue lo correcto, no sé. No sé, se me vienen un montón de cosas a la cabeza, pero ¿qué piensas de esas situaciones? No sé si él me hubiera pedido perdón, pero yo pienso que si yo hubiera sabido que él iba a llegar, que quería hablar conmigo, yo tal vez no me hubiera cortado, yo me hubiera preparado mentalmente y le hubiera hecho un tipo de preguntas diferentes a los que yo hacía en la montaña. Porque quiero decirle algo, cuando yo estaba ya cerca de la liberación, Lucio, que ya murió, me dijo que quería que me despidiera de la tropa que me había cuidado. Y efectivamente lo hice. Yo ya estaba en la camioneta de la Cruz Roja Internacional y me bajé. ¿Y qué les dijo? Ellos se acercaron y todos me abrazaron. Y yo les dije, gracias. No tenía otra cosa que decirles. Porque yo pienso que tanto mi seguridad, ¿verdad?, dio la vida por mí. Pero como yo me decía, son dos bandos. Entonces, muchos de ellos están porque no tenían otro camino que seguir. Muchos de ellos no sabían ni a lo que iban cuando estaban. Habían niños, habían jóvenes. Entonces yo solo les dije, gracias. Cada uno me abrazó. La liberación se da el 24 de octubre de 1985 en la localidad de Tenancingo, a 42 kilómetros de San Salvador. Llega Arturo Rivera y Damas a recibirla, entiendo yo, y los embajadores de Francia, México y Alemania, y a ellos la entregan. Sí, caminamos la parte central del pueblo, con Facundo a un lado, Lucio al otro, y Lucio toma... A Facundo hasta ahí lo vio. Lo vi cuando me movieron de montaña, porque yo me moví de montaña, porque del lugar donde estaba me llevaron para bajar a Tenancingo. No me habían dicho absolutamente nada, y ahí me estaba esperando Lucio y Facundo. ¿Y Lucio? ¿Quién es Lucio? ¿Quién? Era un comandante que murió en un bombardeo. Pero Lucio era su seudónimo, nunca... Sí, me imagino que sí. Facundo no fuera, porque yo por Facundo lo conozco. Pero él sí era... Yo tengo una foto ahí en la que sale que va Lucio a la par mía, porque Facundo se había adelantado. Él estaba en comunicación con la señal de casa presidencial y cuando le dan que ya estaba el comandante Américo hablando, me entrega a Monseñor Rivera y Damas. Él me recibe, yo me hinco llorando y le digo, Monseñor, deme su bendición, por favor, le dije. Y me bendijo. Y se hincó Cecilia conmigo. Me abrazó y yo le dije, gracias, Monseñor, muchas gracias. Y me abrazó y me dijo, hija, ya estás con nosotros. La Virgen te protegió y nuestro Señor. Se acercaron los embajadores, me abrazaron y me dijeron, bienvenida.
bienvenidas, dijeron. Eso fue todo lo que hablé con ellos. Y estaban ya la Cruz Roja, ahí está la Cruz Roja Internacional con el motorista, listo con el carro arrancado para cuando yo me fuera. Y iba, donde yo iba otro carro de la Cruz Roja Internacional atrás de mí. Y los mueven vía aérea, ¿no? Sí, Posteriormente. llegamos a Santa Cruz, Michapa, ahí me estaba esperando mi hermano, y de ahí volamos a la escuela militar. ¿José Napoleón o Alejandro? Alejandro. Napo no vivía aquí. Sí, me recuerdo que cuando hemos hablado con el exministro de Turismo, él Esa nos es- contó que mucho esa es tiempo estuvo una fuera. pregunta, yo no sé si quiere me la responde y si no, no. ¿Verdad? Porque después José Napoleón Duarte termina trabajando para un gobierno del FMLN, pues que al final, y ahí habían gente del Partido Comunista, De todos. de todos, pues, ¿verdad? Esa fue decisión de él, así de fácil. Pero tal vez Alfredo tenga algo que decir ahí. Alfredo, El delegado oficial. Pregunta Yuca. Ajá. Pues es parte de los valores que dejó mi abuelo en la familia. Se le respetó la decisión que tomó, por supuesto, no estábamos de acuerdo. Y hasta ahí lo dejo. Ok. Nos queda claro. Nos queda claro. A ver, Muchos preguntan a dónde van a poder conseguir el libro. Pues inicialmente redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales en Facebook se llama El secuestro de la hija de un presidente. Se pueden adquirir los libros en Pasaje Camilo Campos, número 129, Colonia Escalón. Ahí se van a estar vendiendo físicamente, los pueden ordenar, pero también los podemos hacer, los podemos enviar, haciendo uso pues de todo este tema de la logística que existe hoy. Se hace la transferencia por medio de cuenta que se les puede dar en ese mismo momento, y ya estamos también en proceso de abrir el canal de Amazon, y también ya estamos en proceso de estar pensando en hacer un audiolibro, ¿verdad? esto de su puño y letra, todo el libro, bueno, o sea, o recibió alguna ayuda, algún editor que le dijo ponerle salsita por acá, un poquito por allá, no sé, o sea, al final, pues un libro debe pues sí, también amarrarte, ¿verdad? Y hacer que querrás seguirlo hacia adelante. Bueno, la historia la he escrito yo, porque era mi vivencia. Sí recibí aportes de mi hermano, platicando con él, comentándome, pues, porque él estuvo en la comisión de las negociaciones, y hay cosas que mi papá me las contó. Alejandro. Sí, Alejandro. Ujú. Yo también tomé notas de los libros de mis padres, pero habían cosas que ahí no estaban. Pero todo lo que es la historia, yo lo corregí. Se han hecho más de 20 borradores y puedo decir que quien me aportó mucho ayuda fue la tecnológica a través del coronel López Nuila. Ellos fueron los editores y ellos son los que me ayudaron a que el libro pudiera salir. Ujú. Y nos contabas también de que tu esposo había incidido en tomar la decisión de que tú, Sí. al final dijeras, voy a plasmar mi historia en un libro. Sí, mis hijos desde hace mucho tiempo me decían, escribe el libro, mamá. No, les decía, no, es mucho dolor todavía. No, no quiero. Y después mi esposo me dijo, mira, hija, tienes que escribir el libro. Ya tienes tantos nietos, ya son 6 niños. Ellos, sé ese legado, la herencia que les vas a dar, me dijo. Además, el pueblo, el salvadoreño tiene, o el pueblo del mundo, tiene que conocer tu historia, porque fuiste un testigo viviente de la guerra. Te voy a ayudar. Y entonces él comenzó a ayudarme, yo empezaba a llorar, y me decía, no, ya no sigas, y así fue. Cuando él se puso grave, yo dejé de escribir. Cuando murió también. Y ya no volví a tocar el libro hasta en junio de 2020, que regresé a la casa después que se abrió lo de el encierro, Ujú. porque durante el encierro yo pasé en casa de mi hija Lucrecia. Entonces yo dije, no, voy a comenzar de nuevo, y comencé poco a poco. Entonces yo le pedí a mi hermano que me apoyara en ese sentido, porque él tenía muchos datos, y comenzamos a ver ya todo eso, y ya dije, no, yo aquí ya voy a seguir, pero siempre yo lloraba. Lucrecia se puede dar cuenta cómo lloraba cuando yo lo empezaba a leer, inclusive que se hizo a la página, que están los videos de mis padres cuando me reciben. He llorado como no tiene idea, antier, y ayer cuando yo di las palabras no podía hablar. Es que ayer hubo una ceremonia de bendición Así de es. la obra, del libro, ¿verdad?
al lector, al que termine, o sea, ¿cuál es ya más o menos Diana Verónica pues se lo preguntó, pero de manera personal, ¿qué mensaje le quisiera dejar al que lea esto? Yo lo que quiero dejar es el mensaje de la paz. Quiero dejar el mensaje de amor. Que no haya odios, que no haya resentimiento, que no haya rencores. Que vivamos tratando de hacer las cosas bien hechas. Que los muchachos que les gusta la política, las personas jóvenes, antes de tomar una decisión de violencia, que lo piensen. Porque no solo no es dañar ni pensar hoy estoy en el gobierno, mañana no. Y se daña a un país entero. Yo lo que quiero dar el mensaje es que haya amor, que haya perdón y olvido. Eso es lo básico para que vivamos en paz. Pasar la página, ¿verdad? Así Pero de es. la manera correcta. Exactamente. Y es parte de nuestra historia. Yo siempre he pensado, híjole, aquí hay historia, han de haber historias de historias y no todas las hemos escuchado, las hemos conocido, ¿verdad? Bueno, se acaban de cumplir 40 años de la masacre del Mozote y ahí está todavía gente queriendo saber la verdad. Por eso preguntaba el tema de la justicia restaurativa. Aquí están, si repetimos, Alfredo, por favor, las coordenadas para adquirir el libro, porque siguen preguntando. Sí. En la página de Facebook, el secuestro de la hija de un presidente, lo pueden encontrar de esa manera. Pueden llamar también al 2252-1561, pues el teléfono de la oficina, ahí lo tenemos, y la dirección física es Pasaje Camilo Campos, número 129, Colonia Escalón. Antes de concluir, yo solo te pedí un minuto, porque en realidad para mis hermanos, para nuestras esposas y nietos, además de ser pues, un gran orgullo poder estar con mi mamá y viviendo este momento con ella, pues ayer lo decíamos, subjetivamente podríamos hablar cualquier cantidad de horas de mi madre, ¿verdad? Pues somos sus hijos, pero siendo objetivos y hablando de ella, yo creo que es una mujer férrea, ha pasado cualquier cantidad de obstáculos en su vida, y creo que el mensaje más grande que nos está enseñando y que personalmente a mí me está dejando a mis 42 años es que cualquier sueño que tengas en la vida lo puedes perseguir no importando la edad que tengas, no importando la edad que tengas. Esto le pasó a ella hace 36 años. ¿Cuánta gente no quisiera poder escribir un libro y ni siquiera iniciamos, yo incluido? Así que, pues, de soñar es que se cumplen cualquier cantidad de objetivos en la vida y ella soñó y aquí lo está dejando. Sí, claro, cumplió uno de sus propósitos de vida, ¿verdad? Dice Fernando, gracias por animarse a escribir. Su historia la conocí cuando era pequeño y es parte de la historia del país. Su libro será de ayuda para que no nos olvidemos lo mucho que nos costó la paz y todo el trabajo que nos falta por hacer. Lo que tú ya decías en tu mensaje, y aquí también conocer y reconocer la verdad es la manera de reconciliar y perdonar, así se sana. Valiente señora, está dejando un gran ejemplo. Aquí también saludo el número 2244, es nuestra historia, dice Néstor López. Por aquí el doctor Roberto Peñachán, excelente entrevista, quisiera saber dónde puedo encontrar el libro, ya lo ha compartido. Lo importante es ingresar, creo yo, lo más fácil, ingresar a la página en Facebook. A la página en Facebook, El secuestro de la hija de un presidente, se llama igual que el libro. Ajá. Y ahí se le va a responder. Aquí tengo a la gerente de logística. De distribución. De distribución. Y ahí está el gerente de mercadeo. Bueno. Gracias por esta entrevista y por decir, quiero ir donde Diana Verónica y Tony a hablar y a presentar el libro, ¿verdad? Bueno, Roberto López siguen cayendo aquí. Hay otro híjole. mensaje, lo escuchamos rapidito. Sí. Hola, buenos días. Solamente tal vez antes que se vaya, tal vez nos pueda decir, y la felicito por escribir la historia, ya que todos escuchamos en los años 80 varias versiones y confusiones, ¿verdad? Una de ellas era de que habían liberado a algunas personas a cambio de ella, pero que había sido planificado por el mismo presidente. Si alguna vez le llegó eso a los oídos. Saludos. No, es que hubo un intercambio de prisioneros. Ya lo decía hace un rato Inés. La Iglesia Católica también se intervino porque quería que bajaran dentro del canje de los alcaldes y de mi persona y Cecilia todos los lisiados de guerra para que se fueran a hospitales, ciegos, cojos, mancos, operados, ¿verdad? Eso fue una parte humana del conflicto, que pudieran bajar y pudieran irse a curar. Eso fue lo que también la Iglesia negoció, no solo los prisioneros de guerra. Pero para responder, sí, no, mi abuelo no tuvo nada que ver en eso, pues sería completamente
y lógico pensarlo, entiendo que es una versión, pero no, nada que ver con la realidad. Ok. Felicidades por esta entrevista. Como madre y mujer muy orgullosa de una salvadoreña que vivió la guerra en carne propia, como muchos de nosotros, un gran orgullo. Gracias, Inés Guadalupe, nuevamente por el tiempo y el valor. Venía con barra aquí, ¿verdad? Con sus hijos. No, de verdad que qué honor y qué bueno que ustedes estén aquí también, ¿verdad? Para uno de mamá es muy importante. Sí recuerdo esas imágenes, las tiene Teleprensa, las tiene cuando va aterrizando el helicóptero, usted baja, ¿qué es lo primero que le dice a su padre o qué se dicen? Fíjese que la primera persona que yo abracé fue a mi madre. Ella corrió, estaba lloviendo y no le importó, corrió y me fue a abrazar y lloraba y lloraba. Y yo la abrazaba y le decía, mamita, mamita, ya estoy aquí, mamita. Y eso es lo único de ahí. Mi papá, se acercaron ellos, me abrazaban, lloraban. Mi papá estaba haciendo un gran esfuerzo por no llorar. Y yo solo sentía los brazos de mi papá, pero apretados. Y en el video se ve que me aprieta así duro. ¿Por qué? Porque no me quería soltar. Él me volvía a abrazar, me daba besos, ¿verdad? Pero lo que les dije a los niños, él solo me abrazaba, Lucrecia también. Ellos estaban como impactados, ¿verdad? Habían sufrido mucho. Pero palabras no les puedo decir porque no me acuerdo, yo solo sé que era llanto. Había mucha emoción, ¿verdad? Sí, mucha Maru emoción. Herrera, saludos Inesito, una historia muy difícil de haber vivido, gracias por compartirla. Elena Guillén, un abrazo. Doña Inés, la admiro mucho, recuerdo mucho esta situación, se les recuerda con cariño. Monse Cruz, muchas felicidades a una gran mujer, muestra de una gran familia. Irma Hernández, con mucho cariño, recuerdo a mamá Inés, mujer fuerte y de total admiración, amiga de Lucky, del colegio y de la promoción 92. Le envío muchos saludos, el libro se lo llevaremos para autógrafo, gracias. Arely Contreras, así fue la guerra. Saludos de la promoción 92 de La Pana para doña Inés y su familia, Lucrecia Nava Duarte, Elena Guillén. Repitan el número de teléfono. 2252-1561 Ok. y la página de Facebook. Bueno, de todas formas también pueden ir a escuchar nuevamente esta entrevista en 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista. 360 Podcast es el primer hub de podcast salvadoreños. Ahí compartimos junto con otros podcasteros, ¿verdad? Mariana Belloso, está Beri Zamora. Están los chefs, los chef amigos Manel. de Radio Shack también, ¿verdad? La entrevista se sube todos los días. Recuerde darle clic a la campanita para recibir la notificación cuando haya sido subida. Vaya pues, nada de jotes, ¿verdad? Nada de jotes. Ejotes hervidos, ejotes nada con huevo. con huevo, nada de que jotes. son, ya, menos. Guácala. Menos. Y con sal y limón. Solo Con mayonesa. sal y limón. Solo mayonesa, yeah. Sí, igual, solo mayonesa. Eso. Tenemos aquí obsequios de Sí. nuestros patrocinadores. Café de Aviva Café. ¿Es cafetera, Inés Guadalupe? Sí. Por supuesto, Gracias. pero por supuesto. Ajá. Y también aquí hay pasta de Robert La Tony. pasta con ejotes. Que va a ser. No. Aquí hay una dotación de productos Robertoni, Muchas ahí hay gracias. pasta para lasaña, coditos, Esa es la espaguetis, también hay consomé de pollo, ya vino el desayuno de San Martín, tú nos decías que solo escuchabas. Sí, yo lo vi. Oye, Ajá. han traído todos Hoy hoy. todo, ahí Gracias viene. a los amigos de San Martín, les dije que llega la señora con todos los hijos, entonces hay que llevar más desayuno. Mira, y ha venido el confetti cake, el Hershey's confetti cake, que también nos lo ha traído ahí ya, en primer plano. El Hershey's confetti cake de San Martín, que también es parte de los postres que tienen hoy con motivo de la temporada de Navidad. Lo vamos a probar pendiente de las redes sociales de Diana Verónica y Tony para que vean esta fotografía. Quiero saludar a los amigos también de Robertoni porque el olor de la comida no miente, por eso sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robertoni. Robertoni, consomés, pastas y chow mein, ahora con nuevos empaques. Bueno, y este pastel de nuestros amigos de San Martín, usted lo puede adquirir en cualquiera de sus tiendas. Vaya a la nueva tienda en el Centro Comercial La Joya o puede pedirlo a domicilio en el 2215-1515. Y gracias a Línea Rosa. Un servicio de transporte integral y exclusivo para mujeres conducido por mujeres. Llámeles al 2207-2132 o al 6200-4491. Nuevamente, gracias, qué gusto. Y nosotros vamos a una pausa comercial. Ya volvemos.